Hay cosas que son un misterio, ¿verdad que sí? Que hay en nuestra vida y sabes que están ahí, pero no entiendes cómo es que son o sucedieron. Por ejemplo, es un misterio que hace 31 años una bella mujer llamada Carolina me dijera que sí, ¿no? Y quería pasar toda una vida conmigo. Ese es un misterio, ¿no? Pero sigue conmigo, ¿no? Entonces es algo bueno. Hay otros misterios que encontramos en la Biblia que sobrepasan nuestro entendimiento. Por ejemplo, la eternidad. Tú no me puedes decir que entiendes perfectamente la eternidad, ¿no? Cuando un día no te alcanza y cuando la vida ves que va pasando y estamos en una existencia finita, sin embargo tú y yo tenemos una eternidad en nuestro diseño y servimos a un Dios eterno. ¡Pum! Sobrepasa nuestro entendimiento. Otro de los grandes misterios es la encarnación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y cómo explicas eso? El Dios que no está confinado con nada, decidió convertirse en un hombre y habitar con las mismas limitaciones que tú y yo tenemos. Es otro de los misterios. Un tercer misterio es la Trinidad, que es a donde quiero llegar ahorita. La Trinidad, en donde Dios, siendo uno, pero Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú me puedes decir, sí, lo entiendo perfectamente. Pues no lo entendemos perfectamente. Cómo siendo tres son uno y cómo son uno, siendo un Dios único, es tres, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este es uno de los grandes misterios y doctrinas de nuestra fe. Y ahorita vamos a entrar a hablar del Espíritu Santo, porque hablamos mucho del Padre. Hablamos cantidades del Hijo y yo creo que el Espíritu Santo es responsable de que hablemos mucho del Espíritu Santo, pero en ocasiones hablamos poco del Espíritu Santo y en este estudio, en esta serie, queremos ir más profundo en el Espíritu Santo. Cuando el creyente es bautizado siguiendo el consejo de Jesucristo que dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y estábamos hoy en la mañana en el curso de llenos que comenzamos el día de hoy. Si te quieres integrar todavía es tiempo. Y leía yo esta parte que dice: debemos humildemente recordar que sea cual sea la manera en que empleamos para tratar de describirlos, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y asignarles, según lo que comprendemos, diferentes funciones para cada miembro de la Trinidad, los tres son uno. Son iguales, coeternos y coexistentes en ser, poder y santidad. Es el misterio de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, coeternos y coexistentes en todo esto que conocemos de nuestro Dios. Y vamos a ir profundo a entender, a conocer, a contemplar más al Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo y la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Alguien decía: ¿qué pasaría en la iglesia local si le quitáramos toda la influencia del Espíritu Santo? O sea, lo ideal sería que respondiéramos: pues desaparece, ¿no? Porque el Espíritu Santo está influyendo, guiando, empoderando, liberando por todos lados. Pero ¿qué pasa si tú de repente haces el experimento, pudieras hacerlo, y le quitas el Espíritu Santo a la iglesia local y tú llegas y todo está igual? ¿Sí? Algo no está bien. El Espíritu Santo es en el diseño del Padre, en la voluntad del Hijo, la tercera persona de la Trinidad que vive y habita en nosotros y en la dinámica de la iglesia. Y vamos a ir en esta serie más profundo. Y quiero comenzar hablando de la relación de Jesucristo, nuestro Señor, con el Espíritu Santo y cómo Jesucristo vivió una vida dependiente del Espíritu Santo. Isaías, un profeta en el Antiguo Testamento, escribe acerca del Mesías, del Cristo, y dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Y al entender toda la relación y la dependencia de Jesucristo con el Espíritu Santo, nos vamos a animar tú y yo para conocer y crecer más en el Espíritu Santo, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces,
En el Antiguo Testamento se menciona que el Cristo, si vamos a entrar a hablar de Jesucristo y su relación con el Espíritu Santo, sería aquel que recibiría la unción del Espíritu Santo. Esta es una de las evidencias del Mesías o del Cristo. La unción del Espíritu Santo en Jesucristo es lo que lo hace el ungido. Es lo que significa Mesías o Cristo, el ungido, ungido por el Espíritu Santo. Fíjate, Jesucristo, lo que habla Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo, comenzando el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, está Juan el Bautista cuando Jesucristo llega para ser bautizado por él. Juan como que no estaba muy de acuerdo, pero Jesucristo dice: nos conviene, hay que obedecer. Y Juan declara esto, Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Sí, fue evidente para Juan el Bautista descender como una paloma el Espíritu Santo. Yo mismo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién envió a Juan el Bautista a bautizar con agua? Pues el Padre, ¿sale? Entonces, hoy hay o la respuesta es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Entonces, una de esas tres, ¿sale? Entonces, ¿quién envió a Juan a bautizar? El Padre. Entonces dice: el Padre que me envió, o sea, quien envió, dice: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Interesante. Jesucristo, ¿sí?, es aquel el cual recibió esa unción del Espíritu Santo y es el mismo que bautiza a otros con el Espíritu Santo. Yo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver 10 cosas, 10 formas puntuales en las que Jesucristo dependió del Espíritu Santo para su vida y su misión. Vamos a ir rápido por estas 10 y yo lo que quiero es que hagas el ejercicio. A lo mejor escuchas alguna de estas y dices: ah, sí, ya lo sabía, que el Espíritu Santo intervino eso. O a lo mejor alguna de esas nunca lo había visto la relación o nunca había visto ese pasaje y ahora es algo nuevo y lo entiendo. Entonces vamos a ir por estas 10 y vamos a ir trabajando en esto, entendiendo para nosotros después saber cuál es nuestra relación con el Espíritu Santo. Primero entender la relación de Jesucristo con el Espíritu Santo. ¿Sale? Van las 10. Primera, Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando en la escena esa que tenemos de Navidad, ¿no? En Navidad hacemos la pastorela y ponemos aquel ángel. Entonces escogemos al más grandote de la iglesia y le ponemos sus alitas, lo vestimos de blanco y lo ponemos aquí ante María. Y narra este pasaje en Lucas 1:35 como el ángel le dijo a María, ¿sí? Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Entonces, comenzando, ¿sí? ¿Cómo comenzó todo? Porque el Espíritu Santo fue el que intervino para que naciera nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María. ¿Sale? Entonces, María no había conocido varón. Vino Jesucristo y nació del Espíritu Santo, que era importante, era necesario, porque Jesucristo no tuvo esa herencia de pecado que todos nosotros tenemos. Entonces, ese es el primero. Segundo, la niñez y la juventud de Jesucristo fueron evidenciadas por la obra del Espíritu Santo. Dice Lucas 2:40. Se dice muy poco de la niñez de Jesucristo, pero mira lo que se dice: el niño, o sea Jesucristo, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es interesante porque entonces dice que el niño se estaba llenando de sabiduría. Ahora déjame ir a otro pasaje que está en Isaías capítulo 11, que está hablando del Mesías, del escogido, y dice: del tronco de Isaí brotará un retoño. Isaí es el papá del rey David, y del linaje de David es que nació Jesucristo. Y dice: brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir.
O sea, va a recibir esta sabiduría del cielo a través del Espíritu de sabiduría. Entonces, esto es lo segundo. Tercero, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautizo y comisionado para su ministerio público. A los 30 años inició su ministerio público primero yendo con Juan el Bautista. Y vamos a volver a leer aquí este pasaje, está en Lucas 3:21. Y me encanta este pasaje porque creo que veas a la Trinidad aquí, ¿no? Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús, ¿sí? Trinidad, el segundo de la Trinidad, Jesús, fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía, aquí está la primera persona de la Trinidad, el Padre: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Me encanta este pasaje, ahí está la Trinidad junta, ¿no? Evidenciada. Pero lo interesante de esto es que Jesucristo va a comenzar su ministerio público y lo primero que sucede es que es ungido. Vamos a estar hablando en la serie acerca de cómo se hacía esta unción, que era con aceite, que simbolizaba al Espíritu Santo. Y había 3 oficios en el que el pueblo de Israel eran ungidos. El primero era el rey. El rey era ungido antes de comenzar a su gobierno. El segundo era el sumo sacerdote. Era ungido antes de iniciar esa labor de sumo sacerdote. Y el tercero era el profeta. Cuando era escogido de parte de Dios, era ungido. Y es interesante porque Jesucristo es ungido y Jesucristo tiene los 3 oficios. Él es rey, Él es nuestro sumo sacerdote, nos dice el libro de Hebreos, y Él es el profeta. Entonces, estamos viendo aquí a Jesucristo, es lo tercero, es ungido para comenzar su ministerio público. Cuarto, el Espíritu guió a Jesús para ser probado. Entonces Jesucristo comenzó su ministerio público siendo guiado por el Espíritu Santo. Es interesante porque saliendo de las aguas del Jordán, de ser bautizado en agua, Jesucristo inmediatamente se fue al desierto. Y a lo mejor conoces el pasaje. Llegó al desierto, ayunó 40 días y fue tentado por Satanás. Pero lo increíble de este pasaje o de este momento es que Jesucristo, ¿sabes quién llevó a Jesucristo al desierto? Léelo conmigo, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Eso acababa de pasar en el bautismo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por, ¿quién dice? Por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo guió a Jesucristo para ser tentado en el plan de Dios. ¿Sí? O sea, Jesucristo no es que el enemigo le metió ahí una treta y lo engañó y de repente lo tuvo ahí en el desierto y lo sorprendió. No, fue el Espíritu Santo que dijo, vamos, ¿sí? Vamos, o sea, para eso llegó Jesucristo, para enfrentar, vamos. Pero fue en el poder del Espíritu Santo y fue guiado, muy importante. Quinto, Jesús predicó por el poder del Espíritu Santo. Tanta enseñanza que tenemos de nuestro Señor, los sermones y todas sus enseñanzas. Dice Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesucristo se para en una sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías y busca este pasaje y dice, hoy se cumple enfrente de ustedes esto: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. O sea, Jesucristo anunció las buenas noticias por la unción del Espíritu Santo. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y es lo que hizo Jesucristo. Venía hablando del reino de Dios, predicando del reino de Dios, pero por el poder del Espíritu Santo. Sexto, Jesús sanó a otros por el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad que leemos los evangelios? Especial el evangelio de Marcos, que le encanta milagro tras milagros, y vemos todos estos milagros de sanidad, y abrió los ojos y levantó al paralítico y a la mujer del flujo de sangre la sanó, y etcétera, etcétera. Pero fue por el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:34 dice el apóstol, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios. Nuevamente está toda esta parte de la unción. Lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O
O sea, la unción que recibió para sanar era una demostración de que Dios estaba con él, ¿sí? Otro pasaje, Lucas 5:17 dice: un día mientras enseñaban, estaban todos sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. O sea, es interesante porque no dice que Jesucristo sanaba a los enfermos por su propio poder, sino dice el poder del Señor, la unción del Espíritu Santo estaba sobre él para sanar. ¿Vamos bien? Séptimo, Jesús liberó a las personas en el poder del Espíritu Santo. Y esto a veces a algunos así como que no les gusta mucho hablar de liberaciones, ¿no? Cuando hay alguien poseído y es dominado esclavizado por el diablo, y Jesucristo llegaba y echaba fuera a esos demonios o a ese demonio la cantidad que fuera. Y Jesucristo dijo esto, Mateo 12:28: pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, porque le estaban diciendo, ¿cómo le haces, no? ¿Con qué autoridad lo haces? Y Jesucristo dijo: si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y de hecho llegó el reino de Dios. Estaba ahí el Rey Jesucristo, pero era por el poder del Espíritu Santo que predicaba, que sanaba y que liberaba. Octavo, Jesús experimentó el fruto del Espíritu Santo. Jesús dijo: por sus frutos los van a conocer. Un gran tip, ¿sí? Jóvenes, ¿sí?, que están buscando novia o novio, ¿no? Por sus frutos conócelos antes de que les diga así, ¿no? Pero entonces, por los frutos. Y Jesucristo experimentó los frutos del Espíritu Santo. Si alguien te dijera, descríbeme a Jesucristo, ¿cómo era su carácter? Yo iría a Gálatas 5:22, en donde el apóstol Pablo está hablando de los frutos del Espíritu. Léelo conmigo, dice: en cambio, el fruto del Espíritu, ahí está, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Verdad que describe bien a Jesucristo? Porque Jesucristo es un hombre alegre, con paciencia, con gran paz, con mansedumbre, con dominio propio. Y Jesucristo vivió y experimentó el fruto del Espíritu Santo porque era lleno del Espíritu Santo. Tú y yo queremos parecernos a Jesucristo, ¿verdad que sí? Tú y yo queremos tener esa alegría, esa paz, paciencia, bondad, benignidad, amabilidad, mansedumbre. Necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, vamos bien, ese es el octavo. Noveno, Jesús fue capacitado por el Espíritu Santo para ofrecerse a Dios, para sufrir una muerte cruel. En el plan de Dios para nuestra salvación, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida en santidad para llegar a la cruz y dar su vida en lugar de la nuestra, en sustitución de la nuestra, su vida santa. Pero fue capacitado por el Espíritu Santo. El autor de Hebreos dice, Hebreos 9:14: si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Fue por el Espíritu Santo que Él fue capacitado y en obediencia fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Y Jesucristo, hombre, murió en la cruz. Nos lleva al 10º punto. Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo. Dependió del Espíritu Santo en vida y dependió del Espíritu Santo en la muerte para ser resucitado. Romanos 8, Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Vamos a estudiar esto, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Y Jesucristo dice, o sea, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces Jesucristo fue levantado, resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aunque fui muy rápido con estas 10, este es el punto al que quiero llegar. La fuente de poder en la vida de Jesucristo fue el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo vemos en estos 10 puntos, en estos textos bíblicos, y lo puedes seguir estudiando. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron:
El Mesías es el que será ungido, lleno, revestido del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que es por el Espíritu Santo que Él liberaba. Y los apóstoles, los evangelistas unánimes dijeron: la fuente de poder para la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo fue el Espíritu Santo. Unánimes, ¿sale? Ahora, ¿a dónde va todo esto? Entonces, entendamos primero esto: Jesucristo es 100% Dios, al mismo tiempo, y es el misterio de la encarnación, que es 100% hombre. No dices, pero ¿cómo se puede? Pues sí se puede, ¿sí? Jesucristo es 100% Dios. Él no dejó de ser Dios, aunque se hizo 100% hombre. Lo que sí es que Jesucristo dejó a un lado sus atributos divinos. No dejó de ser Dios, ¿sí?, sino que se hizo como hombre a nuestra semejanza, excepto por el pecado. Entonces Jesucristo se hizo ser humano. ¿Hay seres humanos aquí? 2, 3, y los demás, ¿qué son? ¿Vacas o qué son? ¿No? O sea, somos, si no te han dicho, eres seres humanos, somos seres humanos. Jesucristo se hizo ser humano como nosotros, en todo, excepto en el pecado. Jesucristo no tenía esa herencia de pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y Jesucristo, aunque fue tentado en toda nuestra semejanza, Él no pecó. Él es el Cordero de Dios perfecto, que fue sacrificado en la cruz sin deber nada, santo, puro, sin mancha. Pero en todo lo demás era idéntico a nosotros, ¿sí? Pablo escribe esto en Filipenses 2. Te lo van a poner ahí en la pantalla, porque quiero que me sigas. Esto es bien importante. Dice que la actitud de nosotros debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, ¿te acuerdas? Jesucristo es 100% Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndote semejante a los seres humanos. Entonces, no dejó de ser Dios, pero dejó a un lado sus atributos divinos y se hizo hombre, siervo a nuestra semejanza. Y al manifestarse como hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es algo increíble, porque por un hombre tú y yo caímos de la gracia de Dios, ¿sí?, de la presencia de Dios. El autor de Hebreos le llama el primer Adán. Y entonces en el plan de salvación de Dios envió un segundo Adán, así le llama el autor de Hebreos a Jesucristo, un segundo Adán que no pecó. El primero pecó y por el pecado de ese hombre entró el pecado y la muerte al ser humano, pero por la victoria del segundo Adán, de Jesucristo, siendo igual en hombre, o sea, siendo ser humano al 100%, ¿sí?, es que ahora entró la vida nuevamente en nuestra herencia. Entonces, Jesucristo, 100% Dios, nunca ha dejado de ser Dios, pero se despojó de sus atributos divinos. Por ejemplo, Jesucristo no podía estar en un lugar al mismo tiempo. Dios es omnipresente. Dios está aquí, sí, y está con mi hijo allá en Suecia. O sea, Él es omnipresente. Pero Jesucristo estaba en un solo lugar. Jesucristo tenía que caminar para Jerusalén y Jesucristo tenía que tomar el bote para pasar al otro lado o caminar sobre el agua, ¿no? Pero no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Tuvo que crecer en conocimiento y en sabiduría, dice, y el niño crecía en sabiduría. Dios es omnisciente. Jesucristo tenía necesidades. ¿Tú tienes necesidades? Somos bien niris, ¿no? O sea, una cantidad de necesidades. Jesucristo tuvo necesidades. Dios no necesita nada, Él es autosuficiente. Jesucristo experimentó emociones difíciles. Dios no tiene problema con sus emociones, pero Jesucristo, por ejemplo, en Getsemaní dice que experimentó angustia, igual que nosotros. Fue tentado Jesucristo como nosotros. Dios no puede ser tentado. Aprendió obediencia. Dios es perfecto,
Pero Jesucristo hecho hombre tuvo que ser probado en obediencia, ser aprobado en esa obediencia. Jesucristo murió. Dios es eterno, no puede morir, pero Jesucristo hombre murió. Y realizó milagros por el poder del Espíritu Santo. Dios es omnipotente, Dios hace milagros. Pero Jesucristo dependió del Espíritu Santo para hacer los milagros. Entonces vamos bien hasta aquí. Entonces, Jesucristo no dejó de ser Dios, se despojó de esos atributos divinos para poder lograr la salvación. Pero también es interesante. Entonces, algunas preguntas. ¿Era Jesús humano en todos los sentidos? Sí, era humano en todos los sentidos, 100% hombre, porque era necesario. Dios se hizo hombre y ese hombre caminó para obtener la salvación para el resto de la humanidad en la justicia de Dios. Jesucristo luchó genuinamente contra los desafíos de la vida como nosotros, porque si un hombre como nosotros tenía que obedecer, vivir en santidad y recuperar lo que el primer hombre perdió y lo que cada uno de nosotros también lo anda perdiendo a cada rato, ¿sí? Entonces, Jesucristo sufrió los desafíos de la vida igual que nosotros. Porque a lo mejor tú tienes un pensamiento y dices, no, a Jesucristo no le pasó esto. No, cuando llegó la tentación, igual que nosotros. Por eso decimos que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, ¿sí? ¿Sufrió realmente Jesucristo cuando fue tentado? Cuando vivió esa angustia, cuando estuvo en la cruz, como si nosotros lo hubiéramos vivido, ¿sí? O la otra opción es que tuvo acceso a algo extra y exclusivo para él que no está disponible para nosotros. Ahora, entiende esto. Si Jesucristo tuvo acceso a algo que tú y yo no tenemos acceso, entonces su vida no es igual a la nuestra. Y Jesucristo hombre no pudo haber obtenido para el resto de la humanidad lo que solo un hombre tenía que hacerlo en la justicia de Dios. Pero a veces pensamos, no es que Jesucristo tenía acceso, no es que Jesucristo tenía línea directa con Dios. Sí, tenía línea directa con Dios, pero tú y yo también a través de Jesucristo. Él ha abierto el nuevo camino de gracia y tú y yo podemos ir al trono de la gracia y podemos hablar con Dios. Es que Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Ay, qué bueno que lo dices. Porque tú y yo, Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y tú y yo cuando creemos en Jesucristo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, que llena nuestro corazón y nos capacita. Entonces, entendemos esto, ¿verdad que empieza a ser? Porque a veces quizás no lo habíamos reflexionado, pero como que decimos, no, es que Jesucristo entiende, y Jesucristo es Jesucristo. Tú y yo no somos el Cristo, Él es Cristo. Pero fíjate este ejercicio. Jesucristo no fue el único que sanó. Hay otros personajes en la Biblia que sanaron. En el Antiguo Testamento, profetas que sanaban, ¿sí? Jesucristo también sanó, los apóstoles también sanaron. No fue el único que multiplicó alimentos, ¿sí? Hay otros pasajes en donde otras personas también multiplicaron los alimentos. No fue el único que controló las fuerzas de la naturaleza. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dijo a la tormenta, calla, enmudece? Pues resulta que también Moisés llegó y dijo, ábrase el mar rojo, ¿no? O van estas plagas. O Josué detuvo el sol, o Isaías hizo que la sombra retrocediera. No fue el único que liberó a las personas de esclavitud demoníaca. Los apóstoles también liberaban. Pero todas estas personas que hicieron estos milagros no lo hicieron por ningún poder inherente dentro de ellos mismos, ¿sí? Moisés era igual, le voy a decir, de necio que tú. Era igual que nosotros, tenía las mismas limitaciones, pero Moisés fue revestido también con el Espíritu Santo, ¿sí? Todos estos hombres que vemos que hicieron estos milagros fue por la habilitación del Espíritu Santo. Ahora entiende esto. Lo que sí nadie hizo es la gran variedad y cantidad de milagros que Jesús hizo. El Antiguo Testamento, una de las señales es que iba a ser el ungido, pero otra de las señales es que iba a ser un hombre que iba a hacer más señales y prodigios que nadie más en la historia. Y eso sí,
O sea, aunque hubo otros que calmaron la naturaleza y multiplicaron y sanaron, Jesucristo, la cantidad de milagros que hizo en todos los rubros, ¿sí?, es indicación de que Jesucristo es el Mesías. Pero Jesucristo no lo hizo por su naturaleza divina, sino por la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Porque entonces llegamos al punto central. Y bueno, ¿y esto para mí qué me...? O sea, ¿cómo lo tomo yo esto? Bueno, si Jesús, para resistir la tentación, hacer milagros, amar, confió en recursos que no están disponibles para nosotros, entonces nosotros no podemos hacer lo que Él hizo. Es que Él tenía un acceso, Él tenía un recurso que tú y yo no tenemos. Y entonces cuando Jesucristo dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y si comieran algo mortífero no les hará daño, tomarán serpientes en las manos, no les pasará nada. ¿Sí? A ver, espérame, pero si yo no tengo acceso a lo que tú tuviste, Jesucristo, ¿cómo es que me mandas a ese tipo de cosas? Y entonces si me mandas a ese tipo de cosas, solamente estoy limitado a mis esfuerzos humanos, a mis métodos, a mis ideas y mis técnicas para emprender esta misión. Jesucristo dijo: iglesia, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si no tuviéramos acceso a lo mismo que Jesucristo tuvo acceso, entonces nuestra tarea sí está imposible. ¿Sí? Porque tú le sabes cómo hacerle para que me soples, porque por nuestro propio entendimiento no sabemos. Pero Jesucristo dijo esto. ¿Estás atento a esto? Jesucristo dijo, Juan 14:11: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. ¿Te acuerdas? La Trinidad. O al menos créanme por las obras mismas. Jesucristo decía: estas señales es el testimonio, ¿sí?, que yo vengo del Padre. Les aseguro que el que cree en mí, ¿tú crees en Jesucristo? Yo también. El que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará, ¿qué dice? Porque yo vuelvo al Padre. O hay de dos, ¿sí? O se equivocaron o no le hemos entendido. Aún mayores. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Jesucristo estaba diciendo: yo siendo 100% hombre, aunque nunca dejé de ser 100% Dios, el acceso que yo tuve a ese recurso de poder para hacer lo que yo hice está también a su acceso. Y entonces fíjate esto: Jesús es nuestro modelo y el Espíritu Santo quien nos habilita. Jesucristo es nuestro modelo, ¿verdad que sí? No decimos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es Jesucristo. Él es nuestro modelo en todo. ¿Qué carácter quieres poner en ti? Pues el de Jesucristo: alegría, amor, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es lo que queremos en nosotros. Ese es el carácter de Jesucristo. Y Jesucristo lo obtuvo por la unción del Espíritu Santo, al cual tú y yo tenemos también acceso. Entonces, nomás para poner claro aquí, la misión de Jesucristo fue única en la historia. Tú y yo no somos el Cristo. ¿Estamos claros en eso? Yo no soy el Cristo, tú no eres el Cristo. O sea, Jesús es el Cristo. La misión es única para Jesucristo. Él fue enviado por el Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su misión es única. Sin embargo, la manera en la que Jesús llevó a cabo su misión debemos de emularla, imitarla, seguirla. Pues se está poniendo bueno, ¿no? Porque entonces tú y yo podemos ver cosas que tenemos que hacer en nuestra propia vida. Hay un hábito latoso, destructivo, que está ahí y no puedes vencer.
Y has hecho estrategias y gráficas y ecuaciones y has visto y nomás no las vences. ¿Qué necesitas? Un recurso superior. Tienes ahí una relación nomás que no se arregla, ¿sí? Y andas tú viendo tus estrategias y cosas. que necesitas? Un recurso superior. Necesitamos al Espíritu Santo, al cual tú y yo tenemos acceso. Juan el Bautista dijo, el Padre le dijo a Juan el Bautista: al que vea ser ungido por el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quién los bautiza? A los que creen en Él, para que puedan hacer cosas, lo que Él hizo y cosas mayores. Entonces, la iglesia que minimiza la obra del Espíritu Santo va a vivir vidas poco inspiradoras. O sea, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia poco inspiradora. Tu vida cristiana no va a inspirar a nadie. ¿Sí? Cuando vives sin el Espíritu Santo, eres impotente para renovar y transformar tu vida, y no puedes ayudar tampoco a los demás, porque no es en nosotros. Una iglesia que minimiza la obra del Espíritu Santo es incapaz de llevar la obra y la gran misión que Jesucristo nos mandó, porque intenta depositar su confianza en sus talentos, en sus mejores métodos, en planes, y a ver, liderazgo, y cómo le hacemos y cómo guiamos, y cuando lo que tenemos que hacer es: Espíritu Santo, guíanos, háblanos, impártenos sabiduría. Entonces, esta es la pregunta para ir aterrizando esto. ¿Viviremos y ministraremos por la habilitación del Espíritu Santo según el modelo de nuestro gran ejemplo, Jesucristo? ¿O seguiremos haciéndolo dependiendo en cambio de nuestros propios recursos humanos limitados? ¿Cómo vas? A lo mejor algunos ya son cristianos de décadas y dicen: estoy medio frustrado con esto del cristianismo, porque nomás no veo que suceda lo que yo sé que tiene que suceder. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Te estás llenando con el Espíritu Santo? ¿Estás buscando que Él venga a tu vida? Quizás estás comenzando tu vida cristiana y estás muy expectante, pero no lo hagas sin la habilitación del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es importante hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es importante estudiar, conocerlo y abrazarlo. Cierra tus ojos un momento. Muchas veces nos hemos tragado la mentira de que Dios, al llamarnos a vivir vidas extraordinarias, nos ha dejado solos, y que Dios espera que con vidas ordinarias tú y yo logremos lo extraordinario. Pero no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios, no es lo que enseña la Biblia, no es lo que nos modela Jesucristo. Dios sí quiere una vida extraordinaria para ti. Y Él ha enviado su Santo Espíritu para que tú y yo nazcamos de nuevo, seamos llenos de sabiduría, seamos ungidos con poder para cada desafío que venga en nuestra vida. Hablemos con pasión y valor por la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Venzamos cualquier fortaleza que se levante enfrente de nosotros, que nos tenga esclavizados, atrapados, amedrentados.
porque no es por nosotros, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Habla a Dios y pídele: ven, Espíritu Santo, ven a mi vida. Si ya has creído en Jesucristo, y ese es el primer paso en todo esto, porque el Espíritu Santo no viene si no somos discípulos de Cristo, si no hemos creído en Cristo, si Jesucristo no es nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero. Y ahí en tu lugar, si tú estás aquí, no sabes bien qué está pasando, pero sabes que Dios te está buscando, es porque te quiere dar el regalo de salvación y te está diciendo: recibe a mi Hijo Jesucristo, recibe a Jesucristo como tu Rey y tu Señor, abrázalo, cree en Él, aprende de Él, sé su discípulo. Y cuando creemos en Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, porque ahora le pertenecemos al Padre, y Él ha puesto este sello en nuestro corazón, y el Espíritu de verdad habita en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos perdón si te hemos ignorado. Perdónanos, Señor, si te hemos entristecido, si te hemos resistido o si te hemos apagado. Hoy te decimos que creemos, queremos y caminaremos en ti y contigo. Espíritu Santo, hoy entendemos porque tu palabra que has inspirado dice que el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás guiando, estás revelando, estás convenciendo, estás equipando, estás consolando, estás sanando en este momento. Invítalo en esa situación, invítalo en esa parte en tu vida y dile: ven, Espíritu Santo, llena mi ser, llena mi ser. Señor, yo te doy gracias por esta tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás levantando una generación entendida. Estás preparando una generación que no camina en sus fuerzas, sino con todos los recursos que tú has enviado del cielo. Señor, yo declaro que esta generación es una generación que cree y camina por fe, y que verá el respaldo del Espíritu Santo en sus vidas, que te dará la gloria a ti, Padre, y a ti, Hijo Jesucristo. Señor, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que estos corazones entendidos, llenos de tu Espíritu Santo, que viene una frescura nueva. Gracias, Señor, por haber dado el Espíritu Santo cuando creyeron, Padre, pero pedimos por una frescura llena, por una llenura nueva, Señor, en cada uno de nosotros. Que venga tu Espíritu Santo y nos llene. Señor, aviva esa llama en nuestro corazón. Sopla, Espíritu Santo, y aviva todo lo que se ha apagado. Echa fuera toda mentira de nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús, yo hablo a las personas que han pensado que están derrotadas, porque el Padre dice que hay victoria para ti y hay recurso de poder para ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo echo fuera esa mentira de tu vida. Señor, yo oro por todos aquellos que han dejado de soñar por vidas extraordinarias y se han conformado o han hecho malos acuerdos con el mundo, con su situación, con su economía, con sus relaciones, con su salud. Yo declaro, Señor, que ellos se levantan hoy confiados para clamar, para pedir, para orar, para interceder, para esperar más y más de tu parte. Ven, Espíritu Santo, trae una llenura nueva en tu iglesia. Señor, yo declaro a esta iglesia local, esta iglesia Paz, que sea una iglesia que inspira, no por nuestras ocurrencias, que sea una iglesia que inspira, porque el Espíritu Santo tiene libertad. Él es el que guía, Él es el que habla, Él es el que sana, Él es el que transforma.
Yo declaro que hay transformación en las familias, que hay restitución en todo aquello que ha sido robado, que hay una restauración de todo aquel que ha sido extraviado en el poder del Espíritu Santo. Yo declaro que vienen ríos de agua viva sobre tu vida. Amén. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Estamos terminando, pero estamos empezando. ¿Sí? Este fue el arranque. Se va a poner bueno esto. Estamos dando el curso de llenos del Espíritu Santo de 9 a 10. Si lo quieres tomar, algunos ya lo están tomando. Empezó el día de hoy, entonces tienes que venir la siguiente semana para que no te atrases. De 9 a 10 en el auditorio B. El martes tenemos 12 horas de oración. Vamos a estar orando por México y toda la red de iglesias. Hemos estado orando ya varias semanas y nos toca este martes a Iglesia Paz y vamos a estar de 8 de la mañana a 10 de la noche orando. Son 14 horas más o menos. Y si te quieres venir a algunos de los horarios, en especial de 8 a 10 estamos convocando una reunión de oración. Entonces vamos a estar orando por nuestra nación, por nuestro México, todo lo que está viviendo en este tiempo y tiene que vivir en este tiempo. Entonces no te lo pierdas. Y continuamos con esta serie, continuamos aprendiendo del Espíritu Santo. Que esta semana seas más sensible a su Espíritu. ¿Sí? Cuando ores en tu lugar secreto, cuando medites en su palabra, que puedas escuchar su voz, conversar con Él, ser guiado por Él. Déjame orar por ti y vamos a entonar este canto y estamos despedidos. Señor, yo te doy gracias por esta tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por cada corazón entendido y dispuesto. Te pido para que en esta semana, Señor, pueda cada uno de nosotros tener un encuentro especial contigo, Espíritu Santo. Escuchar tu voz, sentir tu presencia y recibir tu unción y tu sanidad. Un toque de vida, Padre. Yo pido para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar juntos, familia.